El tema del día de hoy se titula Dios se quiere revelar. ¿Estás listo? Dios quiere revelarse a tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que Dios se revele? ¿Estás listo para escuchar a Dios? ¿Estás listo para saber qué es lo que Dios quiere decirte? Y cuando hablamos acerca de íntimos, estamos hablando acerca de la cercanía, ¿verdad? Acerca de la cercanía con Dios. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para ser íntimos de Dios? ¿Usted se ha preguntado qué se necesita para ser íntimo? Para ser íntimo de Dios, ¿qué necesito? ¿Qué necesita usted? Alguien que me diga, ¿qué necesita para ser un íntimo de Dios? ¿Algún valiente, alguna valiente? Un hijo verdadero, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué necesitas para ser íntimo? ¿Cómo? Comunión, excelente. ¿Quién más? Un último. Tener deseo. Muy bien, excelente. No, hombre, si ustedes no están mal, pónganse de pie, vamos a orar. Aquí vamos a terminar la reunión. No, hombre, son mentiras. Algunos sí quisieran, ¿va? Pero no. Algo que tenemos que hacer para ser íntimos de Dios o con Dios es estar a solas con Dios. ¿Sí? Estar a solas con Dios. Estar a solas tú y Dios. Eso necesitamos para ser íntimos. Estar con Él. Buscar un espacio de silencio y soledad. Y definitivamente alguien que nos dio este ejemplo fue Jesucristo, ¿verdad? Pero para tener intimidad o para ser íntimo necesitamos tiempo y atención, ¿sí? Sin tiempo y atención no podemos ser íntimos de nadie, ¿sí? Y para ser íntimo de Dios necesitamos darle tiempo a Dios. Necesitamos darle atención a Dios. Si no, no vamos a poder ser íntimos de Dios. Tenemos que buscar un lugar tranquilo donde podamos estar a solas con Dios, sin distracciones. Puede ser por la mañana, tarde o noche, no importa. Pero un lugar en donde estemos a solas con Dios. En donde solo estés tú y Dios. Y yo sé que a veces en el día, en el tanto que hacer, es difícil, podemos decir, encontrar un espacio para eso. Y a mí me sucedió eso cuando comencé a ocuparme más, ¿verdad? Cuando comencé a ocuparme más, pues, se redujeron mis tiempos y me costaba mucho. Sin embargo, yo me lograba quedar en el trabajo solo, ¿sí? Y esos tiempos en donde yo estaba en el trabajo solo, yo hablaba con Dios. Yo hablo con Dios. Cuando estoy solo en mi trabajo, yo hablo con Dios. Tengo conversaciones sinceras con Dios. Cuando voy manejando en el carro, solo, a veces es una de las mejores cosas que me pueda suceder. No porque no aprecie la compañía de mi hermosa esposa, no, por supuesto no. Es porque en esos momentos puedo ser totalmente sincero con Dios, ¿verdad? Cuando voy en el carro, voy manejando y yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios está ahí y sé que cada palabra que yo le estoy diciendo a Dios me está poniendo atención, me está escuchando. Y de hecho, hace unos meses atrás yo tuve una conversación muy personal con Dios, ¿verdad? Muy personal con Dios, y en donde yo vine y le hice una petición a Dios. Yo no soy mucho de hacerle peticiones a Dios. Yo no le pido cosas a Dios. Eso de pedirle a Dios un carro, eso de pedirle... No soy mucho de eso, ¿sí? No digo que no lo haga, no soy mucho de eso, porque sé que Dios me bendice sin necesidad de pedírselo, pero yo le pedí algo específico, nunca, y le dije, Dios, yo nunca te he pedido nada, le dije, nunca, tú sabes, tú conoces mi corazón, yo no soy así, pero quiero pedirte esto y esto. De corazón, me quebranté, lloré y me sinceré delante de Él. ¿Y qué creen? Dios ya me comenzó a contestar. Dios ya me comenzó a contestar. Entonces, para ser íntimo con Dios, necesitamos un espacio a solas con Dios. Estar a solas, en silencio, donde solo estés tú y Él. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: en el silencio y la confianza estará nuestra fortaleza.
A veces nosotros queremos, ¿verdad? Y estamos tan acostumbrados en este momento a que hayan gritos, a que haya de todo, y Dios está aquí. Pero Dios también está en el silencio. Dios también está en la intimidad. Dios también está en la calma, ¿sí? Dios también está ahí. Entonces Isaías viene y lo afirma, dice: en el silencio y confianza estará nuestra fortaleza. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Aquí es donde nosotros vemos a Jesús teniendo o creando un espacio de intimidad. Y dice el versículo 36: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. ¿A qué iba Jesús? A orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Escuche cuál era el sentimiento de Jesús. O sea, Jesús iba afligido y angustiado. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, era un momento en donde tal vez nuestro Señor, en donde Jesús se vio como un poco vulnerable, ¿verdad? Donde Jesús viene y le dice a sus discípulos: estoy destrozado, me siento mal. En un momento en donde su humanidad posiblemente se apodera de él, ¿verdad? Pero dice el versículo 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, el versículo 38, Jesús viene y le dice a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Y en el versículo 39 dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. O sea, él no lo hizo en medio de sus discípulos. No, él se adelantó un poco más. Él creó un espacio de intimidad en donde él se iba a comunicar específicamente con su Padre, ¿sí? Porque lo que Jesús tenía que decirle a Dios era entre Jesús y Dios, ¿sí? No tenía por qué escucharlo Pedro, no tenía por qué escucharlo Juan. Era algo entre Jesús, entre el Padre y el Hijo. Y así como Jesús tuvo sus conversaciones entre Padre e Hijo, tú y yo tenemos que tener nuestras conversaciones como Padre e hijos de Dios, ¿sí? Dios es nuestro Padre. Dios es su Padre. Dios es mi Padre. Y créanme, amada iglesia, que si usted no ha recibido esa revelación de Dios como Padre, pídala, ¿sí? Pídala, porque ese amor de Dios como Padre llena cada vacío, llena cada espacio de dolor, bota toda tristeza, toda soledad. Cuando tenemos la revelación de que Dios es nuestro Padre, nunca más en la vida nos volvemos a sentir solos. Aunque nos dejen todos, sabemos que nuestro Padre está con nosotros, ¿sí? Y alguien de quien he aprendido un poco esto es de mi mamá, porque mi mamá creció con su mamá, pero por X o Y razón terminó viviendo con su abuela, y su abuela la crió, y su abuela fue como su mamá. Y sus papás se distanciaron y ella creció con su abuela. Su hermano tuvo un accidente muy feo y ella quedó sola. Entonces ella siempre que me dice, o sea, yo no estoy sola. Mi pa está conmigo, dice ella, ¿va? Mi Padre está conmigo, Dios está conmigo. Aunque padre y madre te dejaren, dice, ¿qué dice? Ok, entonces hay que creer esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vimos, el primer paso es crear un espacio de intimidad, ¿verdad? De soledad, apartarse, estar a solas con Dios. El siguiente sería obedecer aunque no siempre entiendas. Obedecer aunque no siempre entiendas.
¿Usted sabe lo difícil que es hacer eso? Obedecer a Dios, aunque no entendamos por qué, aunque no entendamos qué es lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Es difícil, pero es lo mejor. Intimidad también significa confiar. A veces Dios pide cosas que no entendemos en el momento, pero al obedecer nos acercamos más a su corazón. Cuando tú obedeces a Dios, aunque no lo entiendas, te estás acercando más a su corazón. No es obediencia por miedo, sino por amor. No es obedecerle a Dios por miedo, es obedecerle a Dios por amor, porque sé que Él es Dios, porque tengo que confiar en sus palabras. Porque si tú estás enfermo y Dios te ha dicho te voy a sanar, es porque Él te va a sanar. Aunque tus diagnósticos digan, no, estás enfermo, no, estás mal, no vas a mejorar, estás empeorando. Pero si tu Padre dijo que te va a sanar, ¿qué va a suceder? Vas a sanar, ¿sí? Entonces, confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Y alguien que confió en Dios, y cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, se parece un poquito a mi caso. Fue Abraham, ¿sí? Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, leemos que dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios viene y le dice a Abraham, Abraham, deja tu casa, deja todo lo que tenés, y vas a irte a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, ni siquiera se la había mostrado. O sea, entonces Abraham así como que, ¿para dónde voy? Si ni siquiera me dijiste a dónde. Solo me dijiste que me vas a mostrar un lugar, pero no me has dicho qué lugar, ¿sí? Y dice el 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. El 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él, ¿verdad? ¿Y por qué vemos que Abraham es un gran ejemplo de obedecer, aunque no entienda muchas veces las cosas? Porque Dios le pidió salir de todo lo conocido sin decirle exactamente a dónde iba. O sea, si Dios te dice hoy, y te dice, Mónica, te dice, vas a salir de Morales y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿cuál sería la primera respuesta que tú le darías a Dios? Pero no le preguntarías a dónde. Sí, ¿a dónde? Sí, Dios, pero ¿a dónde? Pero Abraham no le preguntó. ¿Sí? Abraham no le preguntó. Abraham no le dijo, Señor, pero ¿a dónde va? Y es que esa es la diferencia entre los grandes de la Biblia y muchas veces con nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los primeritos en cuestionar a Dios, ¿sí? Y le decimos, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Ah? ¿Cómo, cuándo y dónde, Dios? Y Dios no es así. Y les decía que me sentí identificado porque yo me recordaba, cuando estaba leyendo esto, me recordaba del momento en donde yo estaba ahí, en esa silla, y yo no era parte de esta iglesia. Bueno, sí era parte, pero no como soy ahora de esta iglesia. Yo venía de visitante, no de local, de visitante, y yo me sentaba ahí. Yo recuerdo ese día que yo estaba levantando mis manos y estaba adorando, cuando escucho una voz interna que me dice, este es el lugar a donde te tenés que venir, me dijo. Y entonces se me secó la boca, así como se me está secando ahorita, ¿verdad? Y yo le dije a Dios así como que, ¿cómo le dije? ¿Cómo le dije? Porque no escuché bien. Sí, este es el lugar a donde te tenés que venir, me dijo. Me dijo otras cosas y lo primero que yo le dije fue, Dios, le dije, pero yo aquí no tengo nada. Yo aquí no tengo a nadie que voy a trabajar, que voy a comer. Y si tengo hijos, ¿cómo los voy a mantener? O sea,
Me estás diciendo que me venga aquí, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Va? ¿Y saben qué me dijo Dios? ¿Alguien sabe quién me dijo Dios? Nada. No me dijo nada. Y ya fue un trato muy personal en donde tuve que tomar la decisión. Y ¿saben una cosa? Cuando yo tomé la decisión fue una decisión así loca, obviamente, porque yo estaba dejando todo. Ya tenía mi negocio establecido, acreditado allá. Lo dejé todo para venirme acá a algo de cero. No sabía qué iba a suceder, pero puse mi confianza en Dios. En medio de todo siempre sentí paz y tranquilidad. Y cuando tú obedeces la voz de Dios, es el resultado que vas a obtener: paz y tranquilidad. Y obviamente Dios no se equivoca, ¿sí? Él nunca te va a mandar a un lugar para ir a sufrir. Bueno, yo sufro un poco de calor, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Del calor no paso. Entonces, tenemos que aprender a obedecer a Dios, aunque muchas veces no lo entendamos. Luego vemos que Abraham no recibió un mapa ni los detalles, ¿verdad? Sabemos que Abraham no recibió nada detallado. Aún así obedeció y se convirtió en el padre de la fe. ¿Cuántas cosas Abraham no logró? ¿Qué cosas Abraham no hizo en el nombre de Dios? Entonces, siempre vamos a tener nuestra recompensa cuando decidamos obedecer a Dios en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Pero cuando Dios habla y Dios dice algo, así es, ¿sí? Así es. Entonces, el siguiente punto y último punto que traigo es: sé constante, no perfecto. Esto es para ser un íntimo de Dios, ¿sí? Vimos que el primero es estar a solas o crear un espacio de intimidad. El segundo fue obedecer, aunque no entendamos. Y este es ser constante, aunque no perfecto, ¿verdad? A ver, levanten la mano los perfectos. No pueden, ¿va? No podemos, ¿va? No podemos. Dios no busca perfección, busca un corazón dispuesto. Yo soy muy creyente de esto, ¿verdad? Dios no busca perfección, busca siempre un corazón dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para perfeccionarlo, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Dios no busca perfección, Él busca disposición. Y cuando hay disposición, entonces Dios comienza a transformar y a perfeccionar. Ese es el trabajo de Dios. Habrá días de emoción y días de sequedad, pero si sigues volviendo a Él, te sorprenderá cuánto crece la cercanía. La intimidad se construye con el tiempo, como cualquier relación verdadera, ¿sí? No podemos tener intimidad de la nada, ¿sí? Si usted piensa que tener intimidad con Dios es algo de la nada, equivocado, ¿sí? Tener intimidad con Dios es algo de tiempo, ¿verdad? Algo que se lleva tiempo. Ahora vamos a ver a un personaje. No vamos a ahondar mucho en la palabra por cuestión tiempo, pero vamos a ver algunas características de él. Fue Pedro. ¿Cuántos han escuchado de Pedro? Pedro, pues fue uno de los discípulos de Jesús, pero Pedro no fue perfecto. Sus momentos de imperfección fueron cuando dudó, cuando caminó sobre el agua y se hundió, ¿verdad? Fue imperfecto, él dudó. Iba caminando en el agua, dio pasos en el agua, pero dudó y se hundió. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14 del 29 al 30. El siguiente fue que negó a Jesús 3 veces en su momento más crítico. Lucas 22, 61 y 62. Fue hipócrita. Pedro fue hipócrita en Antioquía y Pablo tuvo que confrontarlo. Eso lo encontramos en Gálatas 2 del 11 al 14. Cuando Pedro fue hipócrita porque él era judío y él se juntaba con gentiles, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús se mezclaba con los gentiles, comía con los gentiles, estaba con los gentiles, pero eso los judíos no lo hacían, porque los judíos se consideran puros, ¿verdad? Entonces no se tienen por qué relacionar con la chusma, ¿verdad? Entonces Jesús vino a romper esto
Y Pedro, siguiendo el ejemplo de Jesús, hizo lo mismo, ¿verdad? Siendo judío, se relacionó con gentiles. Pero cuando él se da cuenta que los judíos se enteran que él se estaba relacionando con gentiles, comenzó a hacer a un lado a los gentiles y como que a evitarlos, ¿va? Como, no, sí, pero no, ¿va? Entonces, por eso es que se cataloga como que tuvo un momento de hipocresía. Entonces es en donde Pablo viene y lo confronta y le dice que el evangelio es para todos y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vemos las imperfecciones de Pedro. Dudó, negó a Jesús y fue hipócrita. Pero ahora les pregunto yo algo. ¿Será que por eso dejó de ser discípulo de Jesús? No. Y ahí se dan cuenta ustedes de el Dios que tenemos, ¿verdad? Ese Dios que no desecha a nadie, por más cruel, malo que podamos ser, Dios nunca nos va a desechar. Pero algo que tuvo Pedro es que fue constante. Fue el primero en declarar: tú eres el Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús viene y les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Uno le decía: tú eres el hijo del carpintero, tú eres Pero Pedro viene y le dice: tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Ahí es en donde le cayó la revelación a Pedro, ¿eh? Y eso lo encontramos en Mateo 16:16. Fue líder en la iglesia primitiva, eso lo encontramos en Hechos 2. Predicó en Pentecostés y miles creyeron. Fue usado por Dios. Y la última, murió como mártir, fiel hasta el final. Y Juan 6:68 dice que estas fueron palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Este fue Pedro también. Entonces, Dios no busca perfección, busca constancia. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Y cómo fue crucificado? Pero Pedro pidió ser crucificado boca abajo, ¿verdad? Porque él decía que no era digno de ser crucificado como su Señor, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente Pedro es considerado un íntimo de Jesús, ¿verdad? No fue perfecto, pero permaneció y perseveró hasta el final. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a perseverar hasta el final? ¿Vas a continuar? ¿Vas a avanzar? ¿O te vas a frenar? ¿Te vas a detener? ¿Vas a desistir? ¿Vas a dejar que algo venga y te robe toda la bendición que Dios tiene preparada para ti? Eso lo hizo Pedro, eso lo hizo Abraham, eso lo hizo Jesús. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Formamos parte del círculo íntimo de Dios? ¿Formamos parte del círculo íntimo de Jesús? Yo quiero que tú te pongas de pie. Nuestro Dios es maravilloso. Creo que si Dios buscara perfección, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero no es así. Dios busca disposición. Y yo quiero creer que si tú has venido esta noche a esta casa, es porque querías traerle un corazón dispuesto a Dios. Un corazón dispuesto para que su palabra fuese sembrada.
en Él. Un corazón dispuesto para que fuese transformado por Él. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, yo quiero ser un íntimo tuyo. Jesús, quiero ser un íntimo. Y la frase que dice: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, es real. Dios no tiene favoritos. Dios lo que tiene son íntimos. Son personas, son hijos que están cerca de Él. Que están cerca de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él, no lejos, cerca. Él anhela que un día tú vengas y dobles tus rodillas en tu sala, en tu habitación. Él anhela que un día que estés solo en el carro tú puedas hablarle y contarle tus problemas, contarle tus anhelos, tus deseos. Si tú tienes proyectos, el más interesado en saber tus proyectos es Dios. El que más quiere bendecirte es Dios. El que más quiere prosperarte es Dios. El que más quiere que avances es Dios. Es a Él a quien tenemos que ir. Por eso Pedro viene y dice: ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias te damos, Señor.